Hola, buenas tardes. Agradezco a quienes están conectados ahora en vivo en la sesión, la segunda del quinto módulo de la prepa en línea, el módulo de argumentación. También saludo a quienes están viendo esta sesión de manera grabada. A unos y a otros les recuerdo que podrán participar eh, expresando sus preguntas con toda libertad. Y también, si hubiera alguna objeción, y bueno, no importa de cuántas veces nosotros mencionemos las cosas, lo que debe quedar muy claro es tu aprendizaje. El aprendizaje de cada quien es lo que motiva este tipo de sesiones. De manera que vamos a hacer de este espacio algo tan bonito como lo que está en la pantalla. Un paisaje tan limpio, un panorama tan sereno, así así podemos hacer nosotros el ambiente de este espacio para el aprendizaje, limpio, sereno, libre, de manera que entonces todo el mundo pueda asegurar una alta calidad en el aprendizaje. Recordarán que la sesión anterior mencionaba que los espacios abiertos están hechos por ustedes, es decir, sus preguntas y comentarios son los que dan el contenido. Y no se trata de que el expositor hable y hable. De manera que entonces eh, ahorita convendrá que recordemos un poco lo que vimos la sesión pasada y sobre esto mismo vayamos haciendo preguntas, expresando las que haya o haciendo preguntas nuevas. Em, Pregunto, Ana Yesenia y Jocelyn, bienvenida. ¿Se acuerdan qué era lo que decíamos en relación con esta diapositiva? Vuélvanla a ver con calma, a leer y quizá recuerden qué era lo que decíamos en relación con esto. Que afirmar es algo que tenemos como pruebas de eso y opinar es una opinión, pues, simplemente nuestro punto de vista de lo que opinamos del asunto o de lo que sea que se esté hablando. Bien dicho, Ana Yesenia, ciertamente uno puede afirmar cosas preferentemente sobre hechos, eh, aunque también podría haber personas que afirmaran cosas que no son basadas en hechos. De todas maneras, afirmar es hacer un juicio. Los juicios que están basados en hechos son juicios verdaderos. Los juicios que se hacen sin basarse en los hechos, es decir, basándose en fantasías, imaginaciones, interpretaciones, sentimientos, emociones o falsedades, de plano pueden ser juicios falsos. Pero tú notaste muy bien que opinar es expresar lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno opina. Muy bien. Eh, ¿Qué otra cosa decíamos? Porque falta este elemento de por acá. ¿Para qué lo mencionábamos? Cuando buscábamos información en alguna página más o menos así. Y cuando buscamos información en alguna página o algo así, ¿de qué nos sirven los argumentos? ¿De qué nos sirve saber qué son los argumentos?
Los que están viendo esta sesión grabada seguramente estarán considerando que Jocelyn y Ana Yesenia están trabajando en su memoria para recordar de qué nos sirven los argumentos, de qué nos sirve saber qué son los argumentos cuando buscamos información en una página. Y ahí están Jocelyn y Ana Yesenia pensando. ¿Será que lo que encontramos en el Internet es igualmente verdadero y válido? ¿Tú qué dices, Ana Yesenia? No todo, como que hay ciertas páginas que sí dicen la verdad y hay otras que es información pues un poco falsa Sí, sí, o que sí. no tiene los argumentos necesarios para como para decir que es verdad la información que se presenta. Ahí está. Tú nos lo acabas de decir, sobre todo en la segunda parte de tu afirmación. La información que nosotros podemos encontrar en la red puede ser verdadera o puede ser falsa. Y nosotros vamos a saber si es verdadera o si es falsa según sean los argumentos que estén presentando. Porque si esa información presenta argumentos basados en la realidad, entonces esa información será verdadera. Pero si esa información no presenta argumentos o los argumentos que presenta son falsos, pues entonces ya podemos echar al bote de la basura esa información porque es falsa. ¿Y para qué perdemos el tiempo con informaciones falsas? Pensando, por ejemplo, en el eclipse que ahora varios medios de comunicación han mencionado. ¿Ustedes han escuchado alguna información que sea verdadera o alguna información que sea falsa en relación con el eclipse? La verdad no, o sea, no me he metido como a ver sobre eso. Gracias, Ana Yesenia. ¿Y tú, Jocelyn, habrás visto algo? No, tampoco. Bueno, pues si ustedes buscan, ya podrán ver si la información trae argumentos y si esos argumentos son verdaderos. Y entonces ya podrán ver si le hacen caso a esa información o no. Muy bien. Mm, bueno, recordamos entonces ya la diferencia entre argumentar, opinar y afirmar. Sí están relacionadas. Son acciones que están relacionadas. Son acciones que se implican. Opinar también es afirmar, pero opinar es afirmar sin sustento. Argumentar también es afirmar, pero afirmar dando razones. Ujú. Y entonces son tres acciones diferentes, aunque están relacionadas. Ahora, cuéntenme por favor, ¿se entiende la idea que están comunicando los rectángulos anaranjados? Sí, Gracias, Ana Yesenia.
Como en la primera actividad integradora lo que se nos pide, luego desde el principio, es poner la tesis de Octavio Paz, entonces convenía saber qué es una tesis. Y eso de qué es una tesis lo mencioné en la sesión guía de inicio de semana, cuya grabación les puse en un enlace el lunes tempranito. Y decíamos en esa grabación y también en la sesión pasada, y ahora mismo lo repetimos, ¿qué es una tesis? Bueno, pues la tesis es la conclusión de la argumentación, es decir, la tesis es el juicio conclusivo. En ese juicio conclusivo, que es la conclusión, se expresa o se afirma una postura. Por ejemplo, si algún investigador hiciera una investigación sobre si el eclipse es benéfico o dañino para el ser humano, y diera los argumentos basados en los hechos y consultara información, se pusiera a revisar eh, qué es un eclipse, cómo funciona, cómo sucede y qué implicaciones hay para el ser humano, podría concluir expresando lo siguiente: el eclipse solar, el eclipse anular o cualquier tipo de eclipse no provoca ningún daño al ser humano. Y entonces esa conclusión está expresando la postura del investigador y es la que está al final. Esa afirmación es una conclusión de toda la argumentación que hubo antes. ¿Sí se entiende? Perfecto. Y entonces aquí ya vimos, claro, la tesis es la conclusión que afirma una postura. En el caso que acabo de poner, afirma que no hay daño al ser humano provocado por un eclipse. Esa afirmación está sintetizando todo el razonamiento del investigador. La tesis es una afirmación que sintetiza todo el argumento del investigador. Y entonces por eso decimos, eso es la tesis. Y cuando ustedes en la licenciatura les pidan hacer una tesis, lo que les están pidiendo es que planteen algo que investigar, lo investiguen con argumentos, es decir, con un orden lógico, y expresen una conclusión. Esa conclusión es la tesis. Y si ustedes hacen un librote así, será de toda la investigación que les permite llegar a la conclusión. Es decir, proponer una tesis. ¿Ahora se entiende mejor qué es una tesis? ¿Sí? A ver, sí, Jocelyn, tú dilo o exprésenlo levantando el pulgar así. Gracias, Yesenia. Jocelyn, tú ibas a abrir el micrófono y es muy bueno que lo abras. ¿Se entiende un poco mejor qué es la tesis? Muy bien. Bueno, hasta aquí. Eh, ¿Hay alguna pregunta o comentario? No, todo claro. Gracias, Ana Yesenia. Y en relación con los recursos de la semana o con las instrucciones para realizar las dos actividades de esta semana, ¿hay alguna pregunta o comentario? No, todo está perfecto. Muy bien, Jocelyn. Gracias. Bueno, me está Perdón. fallando mucho ahorita en la actividad. Bueno, es que yo entendí más o menos en la actividad que tenemos que hacer los argumentos
así como nos lo explicó ayer, la vez pasada en la sesión, ¿Sí? que estábamos viendo, bueno, subrayando. Sí. Entonces yo lo entendí así y poner la conclusión, no sé si estoy bien. Pues yo pienso que sí, así como lo entendiste, fue la idea que intenté comunicar y efectivamente de eso se trataba. Sí, Jocelyn. Ok, gracias, esa era mi duda. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno que lo captaste bastante bien. Y Ana Yesenia, gracias por tu respuesta anterior. Bueno, pues entonces, si les parece bien, vamos a practicar un poquito esto de eh, estructurar argumentos. Sobre todo porque a ustedes les toca hacer argumentos en eh, en la última sección de la actividad integradora 1 y también en toda la actividad integradora 2. Tienen que plantear ustedes por lo menos 3 argumentos. Y además tienen que leer por lo menos 3 recursos o artículos distintos al artículo que se provee. Bueno, pero entonces permítanme tantito porque vamos a ver. Acá hay 2 argumentos. Eh, el primero es el que en este momento estoy señalando. Ese es el primer argumento. El segundo argumento, pues está aquí. Por favor, pediría a Jocelyn si nos ayudas leyendo las 2 premisas del primer argumento, por favor. Todo círculo es redondo, ningún triángulo es redondo. Muy bien, esas son las premisas. Si las integramos, obtendremos la conclusión. Por favor, Jocelyn, ¿puedes leer ahora la conclusión? Por lo tanto, todo círculo no es triángulo. Muchas gracias, Jocelyn. Y ahora les pediría que leyeran otra vez ustedes mismas, cada quien, eh, este razonamiento. Y vamos a comentar qué características tiene. Ustedes leanlo. Yo me pongo en silencio. ¿Listo? Ahora sí, vamos a identificar las características de este primer argumento. Les pregunto, ¿la conclusión está hecha con las ideas de las premisas? Sí, Sí. Perfecto. Gracias, Ana Yesenia. Gracias, Jocelyn. ¿En qué lo notaron? en la parte que dice todo círculo no es triángulo. Perfecto. Muy bien. Puede verse que esta parte de aquí, ¿en cuál de las premisas está? En la primer premisa, Perfecto. Y a ver, Jocelyn, esta parte de aquí, ¿en cuál de las premisas está? La segunda premisa. Muy bien. Fíjense, porque ya con esta identificación que acaban de hacer, encuentran un punto muy valioso para estructurar argumentos. Resulta que, primera cosa, el argumento es la integración de las ideas eh, de las 2 premisas. Esas 2 ideas aparecen en la conclusión. Pero luego, fíjense cómo de esta frase que está señalada, la frase de la conclusión,
El sujeto es la primera parte, digamos, de la primera premisa. La primera parte de la primera premisa se pone como sujeto de la oración y la segunda premisa se pone como predicado. Esta es una manera de hacer la integración de las premisas. Hay muchas maneras, 29 maneras, alguna cosa así. Esta es una. Fíjense ahora cómo está en la segunda, en el segundo silogismo, es decir, en este que está acá. Bienvenido, Abraham. Tú pon mucha atención porque estamos aprendiendo a hacer argumentos o silogismos. Y escuchamos ahorita a Ana Yesenia. Por favor, Ana Yesenia, ¿puedes leer las dos premisas de este argumento? Todo hombre es educable, Ujú, todo francés es hombre. muy bien. Y ahora integramos las ideas en la conclusión que dice, Por lo tanto, todo francés es educable. perfecto. Han leído muy bien tanto Jocelyn como Ana Yesenia. Ahora, díganme por favor, el sujeto de la conclusión, ¿en cuál de las premisas está? En la segunda, La segunda. Sí. ¿Y el predicado, en cuál de las premisas está? La primera. Sí. Y entonces fíjense, en el primer ejemplo habíamos visto que una manera de integrar las premisas en una conclusión era poniendo lo que está en la primera como sujeto y lo que está en la segunda como predicado. Pero otra manera de integrar en una conclusión es que lo que está en la primera, ¿es esto? Ah, pendejo. Lo pones en como predicado, mientras que lo que está en la segunda es el sujeto de la conclusión. ¿No estás jugando? Ahora, Apenas ahorita. les pregunto sobre este segundo ejemplo, ¿cuál es la palabra que se repite en las premisas? Acá, las premisas. ¿Cuál es la palabra que se repite en las premisas? todo. Ahí, no entendí. A ver, Ana Yesenia, por favor, ¿nos puedes decir cuál es la palabra que tienen en común las dos premisas? Ese es todo y hombre. Ujú. Y entonces, fíjense, vamos a ver. Esto es una palabra cuantificante, es decir, que indica la cantidad. Y esa, digamos, es de importancia secundaria. Lo importante es esto, que nos está diciendo de qué estamos hablando. Y resulta que este término también se repite aquí. Y dinos tú misma, Ana Yesenia, ¿el término común aparece en la conclusión? No, Bien visto. El término común que hay entre las premisas no se pone en la conclusión. Vamos a ver si esto es un principio que puede convertirse en ley. Y Jocelyn, por favor, ayúdanos a ver ese mismo análisis, pero del primer argumento. ¿Cuál es el término común entre las dos premisas?
¿Redondo? Correcto. El término redondo está en las dos premisas. Es un término común. Oye, ¿y ese término común aparece en la conclusión? No. Bravo. Bravo a ambas, porque entonces ya están descubriendo una característica necesaria de los silogismos o argumentos. Los términos comunes no aparecen en la conclusión. Así, cuando ustedes tengan que hacer un argumento, pueden ciertamente plantear las premisas. A la hora de plantearlas, poner un término que sea común, y ese término común no debe aparecer en la conclusión. ¿Cómo ven? ¿Se entiende esto? A ver, ¿sí? Sí, perfectamente. Perfecto, muy bien. Gracias, Jocelyn. Gracias, Ana Yesenia. Abraham, tú califícanos. ¿Se entiende esto? Abraham, ¿estás ahí? Si quieres escribir tu respuesta o abrir el micrófono, tú siéntete en la libertad de hacer lo que tú quieras, ¿eh? Y la pregunta es si se entiende. Si se entiende lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es estructurar argumentos. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sale? Para que ustedes se pongan así bien capacitadas, bien capacitado en el arte de construir argumentos. ¿Va? Díganme, por favor, entre estas tres premisas, ¿hay un término común? ¿Todo? Todo, efectivamente, que decíamos es una palabra cuantificante, es decir, que indica cantidad, y esa podría no estar o ser diferente. Además de la palabra todo, ¿hay algún término común? En las tres no, Entre las tres no, pero, pero sí en dos. O a sea, ver, sí, en francés están las dos primeras ajá, y persona están las dos últimas. perfecto, bien visto, Ana Yesenia. Y entonces, esto quiere decir, si hay términos comunes, aunque sea en dos, en las dos primeras o luego así, en las dos últimas, si hay términos comunes, entonces sí se pueden integrar y sí pueden dar lugar a una conclusión. Si no hubiera términos comunes entre ellas, entonces no podría haber una conclusión. No podríamos hacer un razonamiento. Como si dijera, todo francés es educable. Las pizzas son mi comida favorita. El próximo lunes habrá un eclipse. Ay, pues por favor, son juicios, pero no tienen ninguna relación, no tienen términos comunes. Entonces, de ahí no se puede obtener ninguna conclusión. Sin embargo, así como lo vio Ana Yesenia, aquí sí hay términos comunes. Este entre las dos primeras premisas y este entre la segunda y la tercera. Por lo tanto, sí podemos hacer una conclusión. Y el razonamiento sería más o menos todo este. Eh, ¿Quién de los presentes se anima a leer todo el silogismo? Yo. Adelante, por favor. Todo francés es educable. Todo francés es persona. Todo mexicano es persona. Por lo tanto, toda persona mexicana y francesa es educable. Gracias.
Gracias. Eh, este razonamiento que acaba de leer Jocelyn, les pido por favor que lo vuelvan a leer ustedes mentalmente y encuentren primero si dice la verdad y luego si está bien estructurado de acuerdo a los dos lineamientos o reglas que vimos en el ejemplo anterior. Primero, léanlo ustedes en silencio. Muy bien. Primero, ¿la conclusión es verdadera o es falsa? Díganme, ¿es verdad que toda persona mexicana y francesa es educable? Sí, Sí, eso es verdad. Ahora viene una parte interesante. Hay que ver si esta afirmación, además de ser verdadera, es correcta, si está correctamente hecha. Para ver si está correctamente hecha, hay que ver si eh, tiene los, si tiene las ideas de las premisas. Esa fue la primera regla. Y la segunda regla es que los términos comunes no aparezcan en la conclusión. Vamos a ver primero. La conclusión tiene las ideas de las premisas, sí, efectivamente. Oigan, y en la conclusión no aparecen los términos comunes. sí, sí aparece. Sí aparecen. Eso quiere decir que esta conclusión es verdadera, pero no es del todo correcta. No es tan lógica. Para que fuera correcta y bien lógica, solo tendría que tener el detallito de no repetir los términos comunes. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión correcta? Les voy a pedir, por favor, que la escriban en la conversación electrónica. Pero vamos a hacer esto. Dado que nos quedan 3 minutos para que el Zoom nos saque a todos, voy a terminar aquí esta primera parte de la sesión y vamos a esperar 10 minutos a que nos deje entrar de nuevo. Mientras transcurren los 10 minutos, ustedes propongan la conclusión correcta. Sugiero que tomen ahorita una captura de pantalla para que tengan a la mano las tres premisas y entonces ustedes redacten ahí en sus apuntes una conclusión que sí tenga la idea de las premisas y que no
ponga el término común. Una vez que ya la hayan anotado en sus apuntes, a mano o electrónicamente, y hayan transcurrido los 10 minutos, volvemos a entrar y la ponen en la conversación escrita. ¿Sí queda claro? De manera que, regresando, todos pongan su respuesta. ¿Sí queda claro? Gracias, Ana Yesenia. Abraham, Jocelyn, ¿sí queda claro? Sí, Perfecto. Muy bien. Entonces, hacemos una pequeña pausa de 10 minutos. Muy bien. Ahora sí, por favor, les pido que escriban la conclusión que ustedes proponen a este silogismo que integra estas tres premisas. Por favor. Gracias, Ana Yesenia. En un momento eh, pondré tu propuesta en la diapositiva. Muchas gracias. Vamos a ver. Jocelyn y Abraham, ¿cuál es su propuesta? Escríbanla, por favor, en la conversación escrita, en el chat. Gracias, Jocelyn. Escríbelo, por favor. Acuérdense que las reglas que vimos son que la conclusión debe tener la idea de las dos o de las tres premisas y que no se debe poner en la conclusión el término común. Ujú. Gracias, Jocelyn. Vamos a ver, Abraham, ¿tú tienes alguna propuesta? Vamos a revisar. A ver.
Gracias, Abraham, por tu propuesta. Vamos a revisar entonces. Y pondremos aquí la primera propuesta, que también es similar a la segunda propuesta. Por lo tanto, todos son educables. Esa sí suena a una conclusión, pero vamos a ver si es una conclusión lógica correcta. El por lo tanto está muy bien puesto. El cuantificador también es adecuado, es correcto. Ahora bien, eh, eso de que es educable sí es una idea que está en la primera premisa. Por lo tanto, está muy bien que ésta aparezca en la conclusión, porque además, educable no es un término común, no está en ninguna de las otras premisas. Ahora, entre la segunda y la tercera, pues ya habíamos dicho que esta es un término común. Esta palabra persona es un término común. Pero ayúdenme a ver, porque en esta tercera premisa hay una palabra que tampoco es un término común y que por lo tanto sí debería aparecer en la conclusión. ¿Qué palabra es? Mexicano. Sí, esa sí debería aparecer en la conclusión. Y entonces resulta muy curioso que en la propuesta de Abraham, bueno, sí aunque esta parte, este término franceses, la verdad es que es un término común entre la primera y la segunda premisas. Por lo tanto, ¿qué dicen ustedes? ¿Este término sí debería estar en la conclusión o no debería estar en la conclusión? A ver, cuéntenme. ¿Los términos comunes deben estar en la conclusión o no deben estar en la conclusión? No. Un pulgar arriba si la respuesta es sí deben estar en la conclusión. Cualquier otro signo si la respuesta es no deben estar en la conclusión. Claro que Ana Yesenia acaba de responder muy bien. Pongan ustedes los signos, por favor. ¿Sí debe aparecer en la conclusión o no debe aparecer en la conclusión? Gracias, Jocelyn, por responder en la conversación escrita. Efectivamente, la palabra franceses no debería aparecer en la conclusión porque es un término común entre la primera premisa y la segunda. Pero entonces, si lo quitamos, ya nos queda esta propuesta, que es casi igual a la otra propuesta. Y resulta que entonces esta, vamos a ver si sí toma en cuenta las ideas de las premisas y si sí cumple la regla de que no se repitan los términos comunes. ¿La palabra mexicanos está en alguna de las premisas? Sí, está en la tercera. ¿La palabra educables está en alguna de las premisas? Sí, está en la primera. Exactamente. ¿Y por qué no aparece nada de la segunda?
Ah, pues porque la segunda está hecha con términos comunes. Y entonces ya se presupone. Y no es necesario que aparezca nada de la segunda porque son términos comunes. Y así queda que esta conclusión que armaron entre ustedes tres, esta es la correcta. Toma en cuenta lo que había dicho la primera propuesta, pero además añade, ahí, añade el otro término que no era común. Ay, caray, a ver, vuelvan a leer las premisas y ahora la conclusión que ustedes propusieron. Todo francés es educable, todo francés es persona, todo mexicano es persona. Por lo tanto, los mexicanos son educables. Mm, eso suena, eso suena mejor. Ya habíamos dicho que era verdad la conclusión y ya estamos viendo que sí es correcta. Hay un detallito aquí que les voy a mostrar y que va a indicar todavía una mayor corrección de este silogismo. Y es que la primera premisa que ustedes hagan debe ser la más universal, la que tenga términos que le correspondan a todos. Y en este caso, el término persona es más universal que el término educable. Educable es cualidad de ser educado. Esa cualidad de ser educado, comparándola con el término persona, se puede ver que la palabra persona se puede aplicar a más individuos. Por ejemplo, los bebecitos que están dentro de la panza de una mamá, yo lo acabo de decir mal por usar metáforas, perdón, por usar una alegoría, no están dentro de la panza, están en la matriz de una mamá. Esos bebecitos son personas, aunque todavía no son educables. O las personas que han perdido alguna de sus facultades, pensemos en algún anciano que ya no retiene en su memoria o que tiene alguna otra deficiencia mental, tampoco es educable, pero sigue siendo persona. Y entonces hay más individuos personas que individuos educables. La palabra persona es más universal. Y si esta palabra universal la ponemos al principio, va a quedar más claro todo el razonamiento. Fíjense cómo quedaría. Todo francés es persona. Todo francés es educable. Todo mexicano es persona. Por lo tanto, todo mexicano es educable. Que es lo mismo que decir, por lo tanto, los mexicanos son educables. Y entonces, esta conclusión, junto con este orden de premisas, ya son un silogismo correcto. Esta propuesta que había puesto el profesor no es correcta. Esto sí ya es correcto. Y ahora me quedo callado un momentito para que ustedes tomen apunte o la captura de pantalla para que vean cómo es un silogismo correcto. Y ustedes puedan hacer también silogismos o argumentos, que es lo mismo, correctos. Me voy a quedar callado para que ustedes anoten. Y cuando hayan terminado de escribir, por favor, pongan cualquier signo para hacerme saber que ya terminaron de escribir.
Gracias, Ana Yesenia. Gracias, Abraham, por escribirnos que ya terminaste de escribir. Gracias, Jocelyn, por indicarnos que ya terminaste de escribir. Pues, ¿cómo ven? ¿Aprendieron algo hoy? Gracias, Jocelyn, por responder. ¿Esto de hacer argumentos les gusta o no les gusta tanto? Mm, Creo que hice una... Gracias, Ana Yesenia, por tu respuesta. Creo que ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Esto de hacer argumentos está fácil o difícil? Gracias, Ana Yesenia, que nos dice que está fácil cuando alguien lo explica. Pues sí, es verdad. Gracias, Abraham, por decir que está fácil. Realmente, esto es algo fácil, porque nosotros estamos hechos para hacer pensamientos ordenados. Nuestra razón está diseñada para el orden. Por eso, cuando encontramos orden, nos gusta y lo podemos seguir con facilidad. Si es arduo, si hay que hacer un ejercicio, sobre todo si hay que acostumbrarnos a pensar con orden, pero no es imposible ni es algo dificilísimo. Así que les animo a que sigan practicando esto y sobre todo en la actividad integradora 2 puedan eh, estructurar argumentos muy lógicos, muy bien hechos. Pues bueno, eh, hasta aquí vamos a dejar el trabajo de la primera semana. En esta primera semana aprendimos qué es un argumento, la diferencia entre argumentar, opinar y afirmar, y también aprendimos cómo hacer argumentos correctos. La siguiente semana vamos a ver cómo esto de los argumentos correctos sirve para lo que ya mencionaban Ana Yesenia y Jocelyn al principio, para descubrir cuando alguien está hablando con verdades y cuando alguien no está hablando con verdades. Para eso sirve saber argumentar. Y entonces nos veremos la próxima semana. ¿Les parece bien? Sí, Gracias, Jocelyn. Entonces, eh, ah, gracias, Abraham, por tu respuesta escrita. Les recomiendo que el lunes revisen el mensaje que enviaré en el foro de novedades, dando la bienvenida a la nueva semana y también poniéndoles el enlace de la grabación que podrán consultar como guía de inicio de semana. Esa les va a servir para orientarse bien en lo que nos piden y en qué hay que poner atención. Les deseo que pasen muy buena noche, buen fin de semana y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Yesenia.
Gracias, Jocelyn. Gracias, Abraham.